vamos a arrancar con la transmisión. Como les iba comentando, hoy vamos a hablar sobre dos leyes, la ley de evolución y la ley de involución. Entonces, como les iba comentando, el objetivo de esta conferencia es que nosotros nos logremos, podríamos decirlo así, desligar de la ley de evolución. La ley de evolución es esa que ustedes ven acá arriba. Y la ley de involución, también tenemos que desligarnos de la ley de involución, esta. Ya vamos a profundizar un poquito de eso. Y lo vamos a hacer a través de la revolución, que también es una ley que nos puede ayudar a transformarnos. En este caso, es la ley que ampara lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ese va a ser el objetivo de hablar hoy sobre esta conferencia, la conferencia número 8. Vamos a mirar cuál es el propósito de la existencia, a qué vinimos y cómo lograr ese propósito. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar es sobre la ley de la evolución. Entonces, como ustedes de pronto pueden ver acá en este gráfico, la ley de la evolución lo que nos dice es que todo lo que existe en el planeta pues evoluciona. Por ejemplo, acá estamos bien poniendo de ejemplo a unas plantas que están evolucionando. Ellas van creciendo hasta que llegan a un estado máximo de plenitud. Esa es la ley de evolución. No solo acobija a los vegetales, sino lo acobija todo. Los animales también, desde muy pequeños, muy cachorros, empiezan a desarrollarse hasta que se vuelven ya maduros. La especie humana, todo evoluciona. Pero es bueno saber que así como existe la ley de la evolución, que hace que todo crezca, que los mismos imperios crezcan, también existe otra ley que se llama la ley de la involución. Entonces esta ley dice que todo llega hasta un punto y después de que se llega a ese punto, llega un proceso de declinación, de declive, donde todo empieza a envejecer hasta que llega al punto cero de la involución, que es la muerte. Lo vemos por ejemplo acá, en este árbol, que poco a poco se le empiezan a caer sus frutos, después se le irán a caer sus hojas, y así sucesivamente va a desaparecer por esta ley que es la ley de involución. Lo mismo nos va a pasar a nosotros, a una edad determinada, que puede ser a los 40, 50 años, ya empezamos a declinarnos, ya empezamos a perder visión, empiezan a llegar enfermedades, no tenemos la misma vitalidad hasta que nosotros morimos. Entonces, es bueno saber que hay muchos conceptos con relación a la ley de evolución. Charles Darwin hablaba sobre la evolución de las especies y él decía que nosotros siempre, o que la naturaleza siempre está en constante evolución. Lo que se le olvidó explicar a Darwin fue que así como hay una evolución, también existe una involución. Eso se da hasta en las mismas especies. Entonces, si nosotros pensamos que a través de la evolución mecánica algún día seremos mejores seres, estamos completamente equivocados. Entonces, sí, nosotros efectivamente vinimos de los animales, ya vamos a hablar un poquito de eso, llegamos a ser humanos y ya estamos en una etapa de involución. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no nos transformamos, es muy probable que volvamos a ser de nuevo animales. Fíjense ustedes que nosotros ya nos asemejamos a un animal. Reaccionamos como animales, adulteramos como animales, peleamos como animales. Y eso es porque ya nuestra psicología nos está convirtiendo en eso, en animales, pero ya animales involutivos. Entonces, pensar que a través de la evolución mecánica, como lo dice Darwin decía que el hombre iba a evolucionar y que en la medida que iba creciendo ya después iba a perder el cabello y cada vez iba a ser más inteligente y cada vez iba a ser más espiritual. Pensar en esa ley o en esa teoría, asumirla como cierta, nos está metiendo en un grave error. ¿Por qué? Porque ya evolucionamos, ya fuimos humanos y ahora vamos a involucionar. Vamos a decaer. Bueno, entonces, por eso les dejo esta frase. Debemos dejar de soñar con una evolución mecánica y darnos cuenta que solo a través de la revolución de la conciencia
es posible la regeneración humana. La regeneración humana no se va a dar así porque sí. La revolución humana requiere de un trabajo y es el trabajo que vamos a explicar el día de hoy. Bueno, pero vale la pena que profundicemos un poquito más sobre esta ley, la ley de evolución y la ley de involución. Todos nosotros vinimos a este planeta, ¿sí? Nosotros salimos de un lugar que se llama el Sagrado Sol Absoluto, ¿sí? Por alguno de los 7 rayos de la creación vinimos. Cada uno a través del desdoblamiento astral puede averiguar por qué rayo de la creación vino, ¿sí? Acá están, por ejemplo, una ilustración de los 7 rayos. Por alguno de estos rayos vinimos. Algunos habrán venido por el rayo de la Luna, otros por el rayo de Mercurio, otros por el rayo de Venus, otros por el del Sol, del Marte, de Júpiter, de Saturno. Bueno, por alguno de estos rayos. Y gracias a venir por esos rayos tenemos determinados gustos o determinadas inclinaciones en la propia vida. Nosotros vinimos a un planeta como estos y vinimos a caer a esto que vamos a llamar la rueda del samsara. Esta rueda del samsara va a ser nuestro propio colegio. ¿Y a qué vinimos? Nosotros salimos de acá de este sol absoluto, salimos con un 3% de conciencia, un 3% de sabiduría. Y el objetivo de salir con el 3% es venir a esta rueda del samsara, aprender, recuperar toda la sabiduría de la naturaleza y volver al absoluto con el 100% de conciencia. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo. Bueno, para poder cumplir ese objetivo que es recuperar toda la sabiduría y devolvernos con toda esa sabiduría al absoluto, entonces se nos van a dar unos plazos. Entonces, ¿cuáles son esos plazos? Vamos a venir a esta rueda, a esto se le llama la rueda del samsara, ya lo vamos a explicar más profundamente. Entonces, nos van a dar la oportunidad de girar 3000 veces por esta rueda. ¿Listo? Ese es el tiempo que nos van a dar. En cualquiera de esas 3000 giros podemos recuperar toda la sabiduría, el que nosotros queramos. ¿Listo? Esa es la rueda del samsara. Entonces nosotros vamos a poder pasar por estos reinos de la naturaleza 3000 veces. Es algo muy lento. Y por cada giro en la rueda del samsara nos van a dar la oportunidad de tener 108 existencias como humanos. 54 existencias estarán en el reino humano y posteriormente nos darán otras 54 existencias en el reino humanoide. Pero en cualquiera de esas 108 existencias podemos autorrealizarnos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los seres son muy misericordiosos y nos dan muchas oportunidades. No solo nos van a dar una, nos van a dar varias. En este caso, ¿cuántas nos van a dar? Pues nos van a dar 324.000 oportunidades. Eso es simplemente la multiplicación de 3000 giros, que son los que nos dan por ley cósmica la oportunidad de manifestarnos, y por cada giro nos dan 108. Entonces eso nos va a dar 324.000 oportunidades. ¿Listo? Entonces vamos a tener mucho tiempo para recuperar toda esa sabiduría. Ya vamos a explicar un poquito cómo se va a dar ese proceso de la rueda del samsara. Bueno, entonces, con base a esto que estamos hablando, podríamos decirlo así que se abren 3 alternativas. La primera alternativa es que en cualquiera de esas oportunidades que nos dan, nosotros nos revolucionemos con los 3 factores, eliminemos todos los defectos y recuperemos toda la conciencia. Y si logramos hacer eso, pues lograríamos el triunfo. ¿Qué es el triunfo? Es volver al absoluto con toda la sabiduría universal, toda la sabiduría de la naturaleza. Eso es lograr el triunfo. ¿Y para qué vamos a tener tanta sabiduría? Esa sabiduría nos la van a dar o la vamos a recuperar para poder servir y ayudar más a las humanidades y al mismo absoluto.
Bueno, esa es la primera opción. Lo segundo que puede pasar sería el fracaso. Entonces, ¿qué es el fracaso? El fracaso es que una chispa penetra la rueda del samsara y da los 3000 giros por la rueda del samsara. O sea, termina sus 324.000 existencias como humano y en ninguna de esas quiso hacer la obra. Recuerden que todas las chispas tienen libre albedrío y a ninguna de ellas se les obligará a hacer este trabajo. Entonces, la mayoría, podríamos decirlo así, de las chispas que vienen a la manifestación cósmica fracasan. Dan sus 3000 giros y vuelven al absoluto. Vuelven al absoluto, pero en este caso vuelven con un 3% de conciencia nomás. Perdieron la oportunidad. Es como cuando uno se inscribe a una universidad, un ejemplo, y sale terceriado. Acá en Colombia llamamos terceriado cuando uno pierde varias veces una materia y lo expulsan de la universidad. Lo mismo pasa. En este caso, se perdieron todas las oportunidades y no se hizo nada. Lo tercero que puede pasar es que se dé algo que se llama la renuncia. La renuncia se da cuando las chispas espirituales son demasiado débiles. Es bueno saber que estar conectados a la rueda del samsara es algo muy doloroso. Y hay unas chispas espirituales que de alguna u otra forma son demasiado débiles y no van a poder autorrealizarse. En ese caso, por misericordia divina, la Madre Divina los desconecta de la rueda del samsara y los devuelve al absoluto con el 3% de conciencia. Eso es la renuncia, sin necesidad de que dé los 3000 giros en la rueda del samsara. En cualquiera de esos giros, ve que ya está sufriendo mucho y lo desconecta y lo sube de nuevo al absoluto, pero vuelve, sube, podríamos decirlo así, como una chispa fracasada con un 3% de conciencia. El objetivo de enseñar estas conferencias es que nosotros aprendamos los pasos para lograr esto, el triunfo, en una sola existencia, porque solo nos vamos a necesitar de una, recuperar toda nuestra conciencia a través de los 3 factores. Bueno, ya teniendo claro cuáles son las alternativas, vamos a hablar un poco sobre lo que es la rueda del samsara. La rueda del samsara es un símbolo muy antiguo de diferentes culturas. Las han tenido los egipcios, en la India también lo han tenido en todo lo que es el bajo vientre. Hay algunas figuras hasta mayas que tienen este símbolo. Y este símbolo lo que representa es como todas las almas o las chispas espirituales evolucionan, como ustedes lo pueden ver acá. El que maneja la evolución es el maestro Anubis, y luego como todas las mismas chispas involucionan. El que maneja la involución es un demonio que se llama Tifón Baphomet. Entonces, esa es la rueda a la cual todos estamos encadenados y la idea pues es salirnos de ella. Bueno, pero hablemos un poquito de qué es la rueda del samsara, profundicemos un poquito. Entonces, como les iba diciendo, la rueda del samsara es la escuela. Todas las chispas, cuando llegan a la manifestación cósmica, o sea, apenas salen del absoluto y son conectadas al samsara, son conectadas en el reino mineral. En el reino mineral van a empezar a crear unos defectos, van a empezar como a evolucionar su propia alma. Luego van a estar conectadas en el reino vegetal, donde seguirán como evolucionando y creando defectos. Luego esas mismas almas evolucionarán y entrarán al reino animal. Y después serán conectadas al reino humano. Este es el reino humano, donde le darán 54 existencias como humano, luego 54 existencias como humanoide. Si en esas existencias no trabaja sobre sí mismo, entonces posteriormente tendrá que bajar al reino animaloide. O sea que después de ser humano, la existencia 109, podríamos decirlo así, ya tendrá que nacer como un animal involutivo, que ya lo vamos a hablar ahorita. Y posteriormente de vivir varios o miles de años en el reino animaloide, bajará al reino vegetaloide y nacerá en vegetales involutivos, limpiará todos sus defectos. Ahí está ese demonio del cual les hablábamos, que se llama Tifón, que es el encargado como de que se dé esa limpieza.
y luego pasará al reino mineraloide involutivo. Cuando haga eso, pues se dice que se dio un giro en la rueda del samsara y luego volverá a girar. Entonces, esa es la explicación de la rueda del samsara. Bueno, como sé que son como muchos conceptos, pero acá podríamos decirlo así que es como el resumen de gran parte de esta conferencia, la explicación de esta diapositiva, vamos a tratar de explicar uno a uno el proceso de la rueda del samsara para que nos quede un poco más claro. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre el reino mineral. Entonces, como les comentaba, todas las chispas que salen del absoluto son conectadas acá en el reino mineral. Esta es una chispa espiritual, para que lo tengamos de pronto un poquito más claro. Así llegamos nosotros. Llegamos con este solecito, que es nuestro 3% de conciencia, y sin ningún defecto. Así es como nosotros llegamos. Pero se nos da un cerebro que se llama el cerebro emocional. Ese cerebro emocional nos va a permitir sentir, y nos va a permitir sentir agrados y desagrados. ¿Listo? Y a esa alma que está conectada en el reino mineral se le va a llamar gnomo o pigmeo. Bueno, vamos a estar conectados en piedras preciosas. Así sabemos si los minerales son evolutivos, porque son muy hermosos. Por ejemplo, encontramos lo que son los diamantes, las amatistas, las esmeraldas, los cuarzos, el oro, bueno, vamos a encontrar muchísimos derivados. Por ejemplo, la arena de mar también es altamente evolutiva, el carbón. Entonces, de alguna u otra forma, el hierro también es evolutivo. Entonces, son minerales evolutivos porque de alguna u otra forma, además de que son hermosos, prestan un servicio a la misma humanidad. La plata, el cobre, el bronce, todos estos son minerales evolutivos. Entonces, nuestra alma va a estar conectada a una de esas piedritas. Pero es bueno saber que nuestra alma, nuestro cuerpo físico es esa piedrita, pero nuestra alma es un gnomo que se la pasa corriendo por todos lados. Por ejemplo, acá encontramos unos símbolos de algunos gnomitos, que efectivamente sí son así. Hay algunos gnomitos que tienen su gorrito así en punta, y así son como los pintan. Entonces, ese es el alma de los minerales. Esos minerales, lo único que tienen que hacer es aprender en los colegios, donde hay unos gurús o maestros que les están enseñando todos los misterios de ese reino, del reino mineral. Pero como tienen el cerebro emocional, ellos empiezan a sentir antipatía y a sentir desobediencia. Ellos quieren estar jugando, no les interesa estar en las clases, y los gurús los dejan para que empiecen a crear cada vez más y más defectos. Recuerden que llegaron sin defectos, pero acá ya empiezan a contaminarse. Este es un proceso muy largo, pero después de miles de años, en ese proceso de gnomos, jugueteando, creando defectos como antipatía, lujuria, desobediencia, entonces ya están lo suficientemente maduros, ya tienen los suficientes defectos, como ustedes lo pueden ver acá, y el maestro Anubis lo conecta ahora al reino vegetal evolutivo. Cuando sube al reino vegetal evolutivo, como ustedes de pronto lo pueden ver acá, sube con el 3% de conciencia más los defectos que traía del reino anterior. En este reino vegetal, además de eso, le van a dar otro cerebro. Ese cerebro se llama el cerebro motor instintivo sexual. Este cerebro es el que le va a permitir de alguna u otra forma defenderse de las matas parásitas. Acá va a aprender muchísimo de la naturaleza. Bueno, esa alma que se le llama elemental va a ser conectada ahora a un vegetal evolutivo. Hablemos de algunos vegetales evolutivos. Encontramos los pinos, encontramos todo lo que es la familia de los cítricos como las limas, los limones, las naranjas,
las mandarinas, bueno, todo ese tipo de plantas, obviamente que no son transgénicos, sino pues son completamente naturales. Encontramos los robles, las flores hermosas, la hierbabuena, bueno, todas estas son plantas altamente evolutivas. ¿Listo? Y bueno, en este reino, a diferencia del anterior, que vale la pena que lo tengamos en cuenta, van a poder sentir, porque las plantas sienten, van a empezar a sentir placer y dolor. ¿Cómo así? Ya sé, por ejemplo, un científico, si no estoy mal, fue de Estados Unidos, si no estoy mal, logró hacer un experimento donde él puso unos sensores a una de las plantas para identificar si las plantas sentían. Entonces, cogieron unas plantas y empezaron a pegarles y se dieron cuenta que en el electrocardiograma, que de pronto ustedes pueden ver acá, les permitió darse cuenta que las plantas sentían dolor. Después de un tiempo de que empezaron a consentirlas, las plantitas se recuperaron y las ondas empezaron a nivelarse en el electrocardiograma que estaba ahí. Y llamaron a la persona que las había maltratado para seguir con el experimento y se dieron cuenta que apenas llegó el señor a la ciudad, las plantas empezaron a oscilar. O sea que se dieron cuenta que las plantas sentían miedo. O sea, no solo las plantas sienten dolor, sino también sienten miedo. Y también sentían placer, porque cuando las consentían o hasta cuando les ponían música, se dan cuenta cómo efectivamente las ondas cambiaban de sintonía. Entonces, sí, las hadas existen. Esas hadas son los famosos elementales. Y ahí en ese reino sí que van a crear defectos gracias al placer, gracias al dolor. Ahí aparece la ira, aparece también la belleza, bueno, la belleza como vanidad, y así empiezan a crear diferentes defectos en este reino. Son miles de años en el reino vegetal creando los defectos que se necesitan para evolucionar. Cuando el maestro Anubis se da cuenta que ya se han creado los suficientes defectos en este reino, entonces ahora es conectado al reino animal. Cuando sube al reino animal, sube con todos los defectos del reino vegetal. Sube con su 3%, como lo podemos ver acá, con los defectos, y sigue con el mismo cerebro, pero hay una diferencia. Acá puede desarrollar ahora sí la parte motora del cerebro motor instintivo sexual. Y como se puede mover, entonces ahora sí puede empezar a crear muchos más defectos. Encontramos en el reino animal animales evolutivos. ¿Cómo sabemos si un animal es evolutivo? Por su belleza. Porque la mayoría de los animales evolutivos pues no son tan enfermos, podríamos decirlo así. La mayoría de estos son libres, por eso encontramos algunos de estos animales que ustedes ven en este video. La mayoría de estos animales son evolutivos, como el león, como lo que son los caballos salvajes. No hablamos de los caballos de pronto que viven en la ciudad, sino caballos salvajes, el tigre, bueno, el rinoceronte, el águila. Todos estos son animales evolutivos. Y en este reino, además de poderse mover, ellos ya pueden reproducirse. Entonces ahí ellos empiezan a crear todo lo que son los defectos de la fornicación, lo que es el instinto reproductor, se desarrollan los celos, los orgullos, el instinto de manada, el instinto de familia, por ejemplo, el instinto de la mamá, como cuida y protege o sobreprotege a los hijos. Esos son unos yoes que vienen desde este reino. Entonces, ¿qué pasa? Como ya se puede mover, como ahora sí el miedo aumenta, la adrenalina aumenta, pues como ustedes lo pueden ver acá en esta gráfica, pues ahora sí se contamina de muchísimos más defectos. Pero este es un proceso muy lento, ¿sí? No es que se dé de la noche a la mañana. Es un proceso donde tendrá que estar en este reino miles de años
creando defectos, aprendiendo todos los misterios de la naturaleza del reino animal. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que nosotros fuimos animales? Sí, nosotros hace bastante tiempo fuimos animales evolutivos. ¿Listo? Bueno, una vez el maestro Anubis se da cuenta que ya nuestra alma o nuestra envoltura seminal, que así se le llama a este campo energético, tiene los suficientes defectos, entonces somos conectados al reino humano. Bueno, en el reino humano pasa algo muy interesante, y es que nos van a dar, como les comentaba, 108 existencias. Estas 108 existencias están muy relacionadas con 108 velitas, de las cuales todos nosotros tenemos en el mundo interior. Recuerden que a través del desdoblamiento astral, ustedes pueden mirar el pebetero, acá como de pronto ven en este pequeño corto video. En ese video hay una representación de que cada velita representa una existencia de nosotros. Entonces, nos van a dar 54 existencias en el reino humano y también nos van a dar otras 54 existencias en el reino humanoide. Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, algo importante de hablar de este reino humano es que a nosotros nos van a dar un cerebro que se llama el cerebro intelectual. O sea, seguimos con los otros dos cerebros. El cerebro emocional que traemos desde el reino mineral. El segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual, del que traíamos de los reinos anteriores, del animal y el vegetal. Pero nos dan un cerebro intelectual. Este cerebro es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque con este cerebro intelectual nosotros podemos reflexionar y podemos eliminar todos los defectos que creamos de los reinos anteriores. Entonces, si creamos la gula, el exceso en el reino animal, en el reino humano podemos reflexionar y podemos cambiar ese comportamiento. La fornicación, el adulterio, esos son defectos que se crearon en el reino animal. Con nuestro cerebro intelectual y a través de la reflexión podemos quitarnos cada uno de esos defectos. Entonces, por eso es tan importante ese reino, porque los animales no pueden reflexionar, ellos no tienen el cerebro intelectual, nosotros sí. Ellos tienen los otros dos cerebros, ¿no? Bueno, además de eso, nos van a dar un cuerpo físico humano, ya sea de hombre o de mujer. Estos cuerpos son muy importantes porque a través de estos cuerpos se puede condensar energía y a través de la imaginación se pueden crear los cuerpos existenciales del ser. He ahí la importancia de estos reinos. Podríamos decirlo así, que en el reino humano o en el reino humanoide podríamos autorrealizarlos. Las primeras 54 existencias en el proceso de evolución se darán en tribus alejadas. Posiblemente naceremos en tribus de indígenas, donde estamos en mucho contacto con la naturaleza. Nuestro cerebro intelectual no es tan perverso y nos ayuda a no degenerarnos tan rápido. Pero si no nos autorrealizamos, pues de igual forma, existencias tras existencia, pues se siguen creando cada vez más defectos. Así va a ser el reino humano. Bueno, si pasan las primeras 54 en el reino humano y no nos autorrealicemos, tendremos que pasar el reino humanoide. ¿Qué es el reino humanoide? Son las últimas 54 existencias. Entonces digamos que acá ya hemos quemado la mitad de nuestras existencias, no nos hemos autorrealizado. ¿Qué pasa en el reino humanoide? En el reino humanoide, como ya tenemos más defectos de los que veníamos en los reinos anteriores, los defectos ya se empiezan a adueñar del cerebro intelectual y lo utilizan para degenerarse. ¿Qué quiere decir esto? Que en los reinos anteriores, cuando uno se quería degenerar, el intelecto le decía a uno, no, no lo hagas, eso está mal, reflexiona, es tu ira, es la gula, esto que sientes es envidia, es tu orgullo. Pero en el reino humanoide, ya pasa lo contrario. Nuestro cerebro intelectual
nos degenera, nos ayuda a degenerarnos. Si tenemos, si aparece la gula, el intelecto le dice, uy, voy a ir a comprar esto, y a comprar esto, y a comprar esto. Si aparece la ira, entonces el intelecto le dice, pero dígale esto, pelee por esto, sáquenle en cara esto. Bueno, entonces eso lo que genera es que este es el reino humano, nuestra envoltura seminal en el reino humano. En el reino humanoide, así empieza a volverse nuestra envoltura seminal. Se empieza a llenar de muchísimos y muchísimos más defectos. En el reino humanoide, empezamos ya a aparecer en lugares con más personas. Empezamos ya a aparecer en veredas, empezamos ya a aparecer en pueblos. Entonces la mayoría de los que ya vivimos en pueblos o en veredas, pues ya estamos en el reino humanoide. Y ya posteriormente, cuando ya nos vamos acercando como a las últimas existencias del reino humanoide, recuerde que son 108, entonces ya empezamos a meternos en ciudades, en grandes monópolis, ¿sí? Llega la globalización. Entonces ya todos los que estamos sumergidos y conectados por esta red de lo que es la globalización, podríamos decirlo así, que estamos en el reino humanoide. ¿Qué sucede en el reino humanoide? Pues ya empieza a darse todo lo que son los procesos de degeneración. Ya en el reino humanoide ya no nos interesa tanto lo que es la autorrealización y las cosas espirituales. Estamos detrás del dinero, las guerras, la lujuria, el alcohol, la pobredumbre, y cada vez que vamos alimentando más defectos, pues nuestra conciencia se va ennegreciendo cada vez más, estamos más sumergidos en el materialismo. Bueno, podríamos decirlo así, que en el estado actual que estamos en un estado demasiado degenerado a nivel de la música, a nivel de entretenimiento, bueno, en fin. Esa es la etapa del reino humanoide. Bueno. Si no nos transformamos, el alma se pierde. ¿Qué quiere decir eso? Que si en ninguna de las 108 existencias hacemos el trabajo espiritual, nuestra alma, así se le llama a esta envoltura seminal, al conjunto de defectos que tenemos. Si nosotros no la limpiamos, esa alma se pierde al terminar las 108 existencias. Y lastimosamente se pierde toda la sabiduría de la naturaleza. Se pierde la sabiduría de cuando estuvimos en el reino mineral, vegetal, animal, hasta la sabiduría del reino humano, porque fíjense ustedes que varios de nosotros estuvimos en épocas como los egipcios. Ahí hay una sabiduría grandísima de esas culturas. Otros estuvimos en los mayas, otros estuvimos en los griegos, en los persas. Hay mucha sabiduría antigua atrapada acá. Pero si se terminan las 108 existencias, toda esa sabiduría se pierde. ¿Y qué quiere decir que se pierde? Pues que en este caso, la existencia 109 se tendría que dar en el reino animaloide. Entonces, ¿qué quiere decir el reino animaloide? Que ya después de ser humanos, como nuestra mente ya está tan animal, nuestra emoción, nuestro instinto, nuestro sexo ya es tan animal, tendremos que bajar a lo que se llama como el infierno o las infradimensiones. En este caso, nuestra psiquis va a estar conectada a los círculos dantescos. Y una vez les digo que el próximo lunes vamos a hablar sobre la conferencia del infierno, sobre las infradimensiones. Pero lo que les quiero comentar es que aunque nuestra psiquis la conecten a estas infradimensiones o a estos círculos dantescos de los cuales hablaba el maestro Dante Alighieri, nuestro cuerpo físico, nuestra parte material, va a estar conectada en el reino animaloide. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros ahora vamos a nacer como animalitos. Pero la diferencia de estos animalitos a los anteriores es que son involutivos. Entonces, ¿qué quiere decir que son involutivos? Pues que son animales que sufren demasiado. Por ejemplo, si nosotros teníamos un defecto que le gustaba trabajar de día y de noche como mula o como burro, entonces cuando estamos en la involución tenemos que seguir trabajando pero como animales involutivos.
Si nos gustaba degenerarnos sexualmente, estar revolcándonos en nuestro propio degeneramiento, no queremos transformar, entonces posiblemente vamos a nacer como marranitos, como cerdos. Pero no va a ser una sola existencia, son miles de existencias naciendo en animales involutivos para empezar a limpiar el alma. Recuerden que ahora la involución lo que nos va a ayudar es a limpiar el alma que no quisimos limpiar a las buenas. Bueno, acá por ejemplo encontramos algunos animales involutivos. Según esta ley de la involución, dice que cada vez uno se va a convertir en animales cada vez más pequeños. Digamos que en algunas existencias como animales involutivos, nacimos como caballos, luego como burritos, luego como perritos. Estos animalitos que ya están llenos de sarna, que prácticamente se mueren de hambre, esos ya son animalitos involutivos, son perritos involutivos. Aunque obviamente hay perros evolutivos, pero en este caso sabemos que un animalito cruzado, que es chandosito, que sufre mucho, es un animalito involutivo. Después de eso se vuelve uno más pequeño, entonces ya posiblemente después ahora es conectado a ratones, a ratas y por último llega al proceso de volverse insecto. ¿Quién diría? Pero cuando uno por ejemplo ve una cucaracha o cualquier otro insecto, ahí hay un ser que está involucionando, que terminó sus 108 existencias y ahora está eliminando los defectos que no quiso eliminar a las malas. Y por último, ya viene todo lo que son los gusanitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una vez ya se han desintegrado varios de los defectos que se crearon en el reino anterior, entonces ahora somos conectados al reino vegetaloide. Bueno, entonces el objetivo de ahora nacer en vegetales involutivos es como ustedes lo pueden ver acá. Empezar a limpiar los defectos que no quisimos eliminar a las buenas, se tienen que ir desintegrando a las malas. Entonces ahora naceremos, después de un tiempo, naceremos en plantas involutivas. Entonces, ¿cuáles son las plantas involutivas? Encontramos lo que son las plantas que nacen en los riachuelos sucios, el plancton que llaman, el pasto, matas parásitas, bueno, diferentes tipos de malezas que no tienen ningún valor, esas son vegetales involutivos. Por ejemplo, el maestro Dante hablaba un poco de esto. Él comentaba que las personas que se suicidaban iban a bajar al octavo círculo dantesco. Y podríamos decirlo así que estas plantas que ustedes ven, involutivas, ya están en el octavo círculo dantesco. Recuerden que la conferencia de las infradimensiones la vamos a ver el próximo lunes, que es la conferencia, sí, que es efectivamente, que es la conferencia número 9. Bueno, entonces ahí estaremos en ese proceso de involución, seremos conectados en vegetales involutivos hasta que desintegremos todos los defectos que no quisimos desintegrar a las buenas. Bueno, una vez se han desintegrado los defectos que se tenían que desintegrar en el reino vegetaloide, luego, ahora sí, ya casi para terminar, la naturaleza nos conectará al reino mineraloide. Entonces, en el reino mineraloide se tienen que desintegrar los defectos más pesados. ¿Por qué? Porque estos defectos fueron los primeros que se crearon. Entonces ahí se tiene que desintegrar, como les decía, la antipatía, la desobediencia, ahí se tiene que desintegrar la traición. Entonces nos van a conectar en minerales involutivos. Ahora en contraposición, los minerales involutivos son pues esos minerales que tienden a ser hasta venenosos, que no tienen ningún valor comercial, que no sirven ni siquiera para la misma construcción. Entonces ahí encontramos los arsénicos, encontramos las aguas sucias. ¿Quién diría? Pero acá hay unos minerales que viven acá, en estas aguas sucias, todos esos son minerales involutivos, los plásticos, las basuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y así en ese reino se estarán desintegrando todos los defectos que no quisimos desintegrar a las buenas, se están desintegrando con dolor. ¿Listo? Bueno, una vez
se han desintegrado todos los defectos, como digamos ustedes pueden ver, observar acá, digamos que acá ya se limpió todos los defectos, entonces en ese momento sale del infierno sin un solo defecto y ahora es conectado al reino vegetal, el reino mineral evolutivo. ¿Y qué va a pasar en ese reino mineral evolutivo? Pues tendrá que volver a girar, porque recuerde que son 3000 giros que se tienen que dar. Entonces volverá a ser gnomo, volverá a empezar a crear sus defectos, pero ahora por el lado evolutivo, tal vez dirá, uy, no, yo ahora sí, yo por allá no vuelvo, ahora sí voy a intentar eliminar mis defectos a las buenas, pero empezará a crear sus defectos, luego pasará al reino vegetal, seguirá ahora creando de nuevo sus defectos, luego al reino animal, luego volverá a ser humano, le volverán a dar las 108 existencias, luego pasará de nuevo por el proceso en el reino humanoide, y si no trabaja sobre sí mismo, tendrá que bajar de nuevo a la involución o a los reinos involutivos de la naturaleza, y volverá a salir y volverá a girar, y así sucesivamente durante 3000 giros. De alguna otra forma, esta escuela es una cárcel. La rueda del samsara es una cárcel y la única forma de salir de esta rueda sin necesidad de dar los 3000 giros, porque vuelvo y les digo, esto es muy doloroso, es a través de la revolución de la conciencia, de lo cual vamos a hablar. Algo también que quiero comentarles es que uno puede a través del desdoblamiento astral averiguar cuántos giros ha dado en la rueda del samsara. De igual forma puede averiguar en qué existencia va de las 108 existencias. Simplemente pídanle al Padre interno que por favor les muestre en qué existencia van y el Padre les va a mostrar el pebetero con las velitas. Ahí ustedes lo van a poder identificar. Recuerden que le pueden mostrar, si ven todas las velas prendidas, significa que van en la 108. O les pueden mostrar por analogía de contrarios, todas las velas apagadas y una sola prendida. En este caso le estarían diciendo también que van en la 108. Lo que les puedo asegurar es que la mayoría de los que ya estamos tal vez viendo esta conferencia, ninguno estamos en el reino humano, la mayoría ya estamos en el reino humanoide, porque en el reino humano no hay wifi ni hay internet para ver las conferencias. Eso ya solo se ve en el reino humanoide. Pero bueno, podríamos averiguar. Y si queremos saber en qué giro vamos de la rueda del samsara, entonces le vamos a pedir al Padre que por favor nos muestre el gnomo. Entonces, él nos va a mostrar un gnomo como lo vimos anteriormente. Ese gnomito tiene una barba. La barba del gnomo le indica cuántos giros se han dado en la rueda del samsara. Si la barba del gnomo está a punto de llegar a tocar el piso, significa que la persona ha dado más o menos 2900, casi los 3000 giros en la rueda del samsara. Pero si la barba del gnomo más o menos va hacia la altura del centro sexual, significa que ya ha girado más o menos 1500 veces. Si por ejemplo la barba de nuestro gnomo va por acá, significa que de alguna otra forma somos unas chispitas jóvenes que hemos girado en la rueda del samsara aproximadamente unas 500, 600 veces. Si de pronto ustedes ven su gnomo con una barbita así como la mía, significa que han girado muy pocas veces, por ahí unas 10, 20 veces en la rueda del samsara. Entonces es así como ustedes pueden saber también cuántos giros han dado en la rueda del samsara. Bueno, ahora sí, lo importante, ¿cómo podemos salir de esta ley de evolución? ¿Cómo podemos liberarnos de la ley de la involución? Pues eso solo se hace a través del trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. No hay otra forma. Este es el método. Lo primero que vamos a tener que hacer es aprender a eliminar los defectos que creamos en el samsara. Lo segundo que tenemos que hacer es crear los cuerpos existenciales del ser para acercarnos a nuestra propia parte divina. Y lo tercero que tenemos que hacer es ayudar a que otros seres hagan lo mismo. Esos son los 3 factores de la revolución de la conciencia: la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Hablemos de cada uno de ellos rápidamente. Entonces, la muerte psicológica busca
que eliminemos los defectos que ya creamos en los diferentes reinos, tanto en el reino humanoide, porque en el reino humanoide creamos algunos defectos de la personalidad, como los yoes o defectos que creamos en el reino animal, vegetal o mineral. ¿Cómo se va a hacer este trabajo? La muerte psicológica se hace a través de 3 pasos: autoobservarnos, reflexionar y eliminar. Esos son los 3 pasos para eliminar los defectos. Hablemos rápidamente cada uno de ellos. Autoobservarse. Autoobservarse es dirigir la atención hacia nuestro mundo interior. Vamos a estar pendiente de estos 3 cerebros. Recordemos que estos 3 cerebros son los que nos dieron cuando estábamos en la rueda del samsara. Entonces nosotros vamos a empezar a observar nuestra parte emocional. Vamos a autoobservar lo de nuestro cerebro motor instintivo sexual, que fue el que nos dieron en el reino vegetal y animal, y vamos a empezar a observar nuestra mente, porque nuestra mente en este momento está condicionada por el ego. Entonces, si estamos en ese estado de autoobservación, entonces lo más probable es que vamos a descubrir. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a autoobservarnos y digamos que llega el vecino con un carro nuevo que se ganó en una rifa. Entonces, uno empieza a autoobservarse y a nivel emocional uno siente un estado de desagrado. Entonces, cuando uno siente ese estado de desagrado, lo segundo que tiene que hacer es reflexionar. Y esa reflexión es, bueno, ¿esto que estoy sintiendo es mi conciencia o es un defecto? Entonces, cuando uno reflexiona se da cuenta, es mi envidia. Y una vez uno emite un juicio, esto debe morir. Entonces, cuando uno hace este ejercicio, el tercer paso va a ser eliminarlo. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Madre divina, mátame este yo. Bueno, pero seguimos autoobservándonos. Y en ese ejercicio de autoobservación, a nivel mental, un pensamiento dice, uy, este huevón sí es de buenas. Entonces, un pensamiento de nosotros está hablando y en ese momento cuando habla, ¿qué hacemos? Nos juzgamos. Oiga, esto que estoy pensando está mal. Mi envidia hablando en mi propia mente está mal, debe morir. Madre mía, mátame este defecto de la envidia, de la crítica. Otro efecto a nivel mental nos dice, mínimo se lo robó. Entonces uno se juzga, se da cuenta que está mal, que está criticando y, madre mía, mátame este yo. Bueno, ¿qué pasa si nosotros empezamos a hacer este ejercicio con cada uno de los defectos? Fíjense ustedes acá en la gráfica que la autoobservación se da cuando uno se para acá en el centro y empieza a observar la rueda del samsara. O sea, empezamos a observar nuestra parte emocional, nuestra parte motor instintiva sexual y nuestra parte mental. Acá es donde nosotros tenemos que pararnos, en el centro. Y estando en ese centro, vamos a empezar a observar. Ah, la vanidad. Me siento feo o me siento fea, dice la muchacha. Autoobsérvese y se da cuenta que eso posiblemente viene de acá, del reino vegetal. Y entonces ahí uno se juzga, madre mía, mátame este yo. ¿Y qué está haciendo? Está como limpiando toda esta rueda del samsara con la muerte psicológica. Pero en el reino humanoide, ahora aparece un pensamiento que nos dice, no, yo necesito comprar un televisor más grande, de 55 pulgadas, porque es que el que ya tengo, no, qué oso, ya no tengo donde ver las noticias. Entonces uno se juzga y uno de una vez se da cuenta, ah, esto es del reino humanoide. Esto está mal, esto debe morir. Madre mía, mátame este yo. Siento celos. Los celos es de qué reino? Del reino animal. Pero uno se autoobserva y, ay, mire, acá se me están moviendo mis animales celosos. Me juzgo, eso está mal. Madre mía, mátame este yo. Pero tengo pereza, no quiero hacer nada. Ah, bueno, me estoy observando mis centros y estoy limpiando mi rueda del samsara. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer de instante en instante, ir limpiando nuestra propia envoltura seminal. Bueno, sigamos analizando. Ahora vamos a hablar del segundo factor. El segundo factor se llama nacimiento espiritual. Este factor busca
que toda la energía espiritual que nosotros estamos liberando, porque cuando nosotros eliminamos los defectos psicológicos, estamos liberando energía y estamos ahorrando energía. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es coger esa energía y la vamos a transmutar. Entonces, ¿qué es transmutar? Pues transmutar, transmutar es hacer este ejercicio. Es coger toda esa energía y empezar a canalizarla por la columna vertebral. Cuando nosotros empezamos a canalizar la energía hacia adentro y hacia arriba, se van a empezar a fabricar unos cuerpos espirituales. Estos cuerpos espirituales nos van a permitir recuperar la sabiduría que desde antaño teníamos. Entonces, si la persona regenera el cuerpo físico y el cuerpo vital, va a empezar a recuperar toda la sabiduría del reino mineral y del reino vegetal, porque allá había mucha sabiduría, nosotros alguna vez fuimos plantas, y seguimos haciendo el trabajo y luego vamos a tener toda la sabiduría del reino animal, y seguimos haciendo el trabajo y ya posteriormente, cuando ya lleguemos a cuerpo mental, nos darán la sabiduría de las épocas o de las civilizaciones antiguas, hasta de razas antiguas podemos haber estado nosotros. Entonces, en la medida que se van creando todos estos cuerpos, se empieza a recuperar y a integrar toda la sabiduría que nuestro ser vino a recuperar de esta naturaleza. Entonces es necesario aprender a utilizar la sexualidad de una forma correcta, aprender a transmutar la energía en pareja, a dejar de derramar la energía a través del orgasmo y la eyaculación. Recordemos que estos defectos de la fornicación, fornicar es llegar al orgasmo y la eyaculación, son defectos del reino animal. Y nosotros necesitamos eliminar esos instintos para poder dominarnos a sí mismos y así poder crear nuestros cuerpos espirituales. Bien, el tercer factor entonces será el sacrificio por la humanidad. Entonces, ¿qué es el sacrificio por la humanidad? Es llevarle este conocimiento a otros seres. No hay que ser egoístas. Así como nosotros tenemos esta sabiduría, es necesario que esta sabiduría también la tengan otros seres para que ellos también puedan llegar a liberarse de la rueda del samsara. Verdaderamente, cuando uno hace estos trabajos de sacrificio por la humanidad, uno se llena de fuerza espiritual. Si uno quiere hacer este trabajo va a necesitar mucha fuerza espiritual, porque recuerden, estamos peleando contra toda nuestra naturaleza interior. Estamos peleando con defectos que creamos hace millones y millones de años. Y necesitamos mucha fuerza espiritual. ¿Y esa fuerza espiritual de dónde la sacamos? Enseñándole a otros seres. Entonces, si nosotros no hacemos sacrificio por la humanidad, no le damos este conocimiento a las demás personas, no vamos a tener la fuerza para poder revolucionarnos. La rueda del samsara gira hacia la izquierda, como de pronto ustedes se dieron cuenta. Cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad, empezamos a girar hacia las manecillas del reloj, hacia la derecha. Esa es la fuerza de la revolución. Podríamos decirlo así, que este factor del sacrificio por la humanidad es el motor para empezar a devolvernos. Bueno, obviamente va a haber una conferencia completa, que es la número 17, donde vamos a profundizar sobre cada uno de estos tres factores. Pero lo que les puedo explicar es que con los tres factores de la revolución de la conciencia, podremos revolucionarnos y podremos escapar de la rueda del samsara. ¿Listo? No hay otra forma. Entonces, con la muerte psicológica nos limpiamos. Con el nacimiento espiritual fusionamos esta energía para escapar. Y con el sacrificio por la humanidad le ayudamos a otros seres a que hagan este mismo trabajo. Entonces, esa es la ley de la revolución. Porque fíjense que también esta es una ley. La ley que nos ayuda a revolucionarnos. La ley de los tres factores de la revolución de la conciencia. Bueno, no me queda más pues que agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros conectados. Recuerden visitar nuestra página de Facebook. Ahí están las conferencias anteriores. Ayer, por ejemplo, vimos las conjuraciones.
el lunes vimos las conjuraciones, está la conferencia número 8, entonces si usted es una persona que hasta ahora ve por primera vez este tema, entonces puede entrar a nuestro canal de conferencias Conocimiento de sí mismo de Facebook, darle like para que le lleguen las notificaciones de las conferencias y el momento en el que van a empezar los envíos. También puede entrar a nuestra página a nuestro canal de YouTube, donde también tenemos ya la mayoría de las conferencias de la fase A publicadas. Y también nos puede seguir por nuestras redes sociales de Instagram o descargar en la Play Store la aplicación de conferencias Conocimiento de sí mismo. También les recuerdo que si usted quiere hacer parte de los grupos de WhatsApp, donde estamos enviando los links de las conferencias y los audios de las conferencias para las personas que de alguna u otra forma no puedan o no tengan acceso a internet siempre, entonces también estamos enviando los audios de la conferencia. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora a una pequeña sección de preguntas. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, pues puede dejarla en los comentarios y con gusto, pues trataremos, si está en nuestra posibilidad, obviamente, de solucionarlo. Les recuerdo que son 75 conferencias, 50 conferencias de la fase A y 25 de la fase B. La fase B la estamos dando los lunes a las 6 de la tarde. Bueno, entonces vamos a pasar a las preguntas. Bueno, y también los invito para que estén muy pendientes. El próximo lunes vamos a ver la conferencia número 9 llamada Las infradimensiones. Hablamos hoy de forma muy superficial sobre la involución. Hablamos ya de la parte material, cómo va involucionando en animales, en vegetales y en minerales involutivos. Pero ya las infradimensiones ya tienen que ver con la parte psíquica. ¿Qué va a pasar con nuestros defectos? Entonces, ¿cómo se desintegran? Entonces, el próximo lunes veremos esa conferencia, las infradimensiones. Bueno, vamos ahora sí a pasar a la sección de preguntas. Bueno, vamos a ver qué preguntas hay por acá. Por acá saludamos a Fresia, que está de nuevo conectada con nosotros. Bienvenida. A José Ronald también. Saludos desde hasta Bogotá. A Nazaret Rosas, que también está con nosotros. ¿Cómo se puede saber si estamos en esa rueda o cuánto tiempo queda atrapado ahí? Pues bueno, si ya estamos acá en este planeta y estamos viendo la conferencia, ya estamos atrapados en la rueda del samsara. Y pues la única forma de salir es con los 3 factores. Cuando nosotros sabemos que ya nos liberamos de la rueda del samsara, en el momento en que eliminamos el último defecto, fíjate que lo que nos ata a esta rueda del samsara son esos defectos que creamos. Entonces, una vez nosotros hemos eliminado todos los defectos, no nos quedó ni uno. Eliminamos los 7 pecados capitales, o también llamados los 7 pecados, los 7 yoes causa. Toda esa energía que fue liberada de los defectos ahora queda condensada en nuestra médula espinal y le enseñamos a una persona. Solo necesitamos que una persona haga lo mismo. En ese momento ya salimos de la rueda del samsara. Entonces ahí están los 3 factores. El sacrificio por la humanidad es buscar a uno solo, un discípulo, que haga el mismo trabajo. Es lo único que nos piden, uno solo. Segundo, fusionar toda la energía de nuestra columna y eliminar todos los defectos. Ahí nos liberaríamos. También saludamos por acá a Marlene, desde México también. También a Verónica, como siempre, desde Chile. Las personas que son desconectadas es porque no tienen fe o están, por ejemplo, con algún tipo de enfermedad. No, Verónica, son chispas que son demasiado débiles, que no son capaces con la vida, que no son capaces con sus propios defectos, que se la dejan montar de todo el mundo. A nivel de la naturaleza, son las plantas que son demasiado débiles, que simplemente el mismo sol las quema, que no tienen la fuerza para alimentarse a sí mismas. Entonces son plantas demasiado débiles, llegan al reino humano y los mismos defectos los vuelven añicos, no pueden con la misma vida. Entonces la misma Madre Divina, al ver que una chispa de esas es tan, pero tan débil, lo que hace es que la manda a la involución, o sea, la manda al infierno, allá se quita los defectos que habrá creado, y cuando sale del infierno, o sea, para volver a evolucionar, dice, no, la desconecta y la sube de nuevo al absoluto porque es demasiado débil. Eso lo hacen por misericordia.
Ya los que nosotros somos enfermos y esas cosas, eso ya es por karma. Es porque nuestros defectos son muy degenerados y nos han hecho generarle daño a otras personas o a nosotros mismos.